contaba en la oportunidad en la que nos escribía que, bueno, es odontóloga y que años atrás, cuando aún estaba estudiando, cuenta que nos reuníamos, dice, con un grupo de compañeras, planeando pasar un fin de semana distinto en casa de los abuelos de una de nuestras compañeras. El lugar elegido, por supuesto, era Tafí del Valle. Éramos 4 chicas en aquel momento: Marcela, Julieta, Verónica y yo. Fuimos hasta este lugar maravilloso que tiene Tucumán, a Tafí del Valle. Hacía mucho tiempo que yo no iba por ahí. Nos quedamos 3 días, desde el viernes a la mañana hasta el lunes. Los 2 primeros días, bueno, la pasamos muy bien, todo tranquilo. Salimos, vimos películas, disfrutamos de la noche en Tafí. Pero la mañana del domingo amaneció lloviendo mucho y muy fría, así que prácticamente no salimos de la casa. Había mucha neblina en ese momento, como suele suceder en todo el valle, ¿no? Cuando hace frío, cuando va a llover y baja esa neblina. Bueno, para la tarde ya estábamos un poco aburridas de estar dentro de la casa, porque el clima, la verdad, que no acompañaba. Una de mis amigas, aburrida sin saber qué hacer, se puso a hurguetear en una vieja biblioteca que había en una sala de la casa, que estaba prácticamente en desuso, porque estaba con mucha tierra el lugar, como si no se usara de hacía mucho tiempo. Habían allí amontonados algunas cosas que no se usaban, alguna silla rota y cosas por el estilo. Y entre esos libros viejos encontró un libro de no más de 150 páginas, tal vez un poquito más, muy viejo. Esos libros que ya con los años las páginas se ponen de ese color amarillo típico, e incluso con algunas hojas rotas. Era muy viejo. Ella se puso a leer y al rato nos llamó, como si hubiera encontrado algo interesante para contarnos, y vimos que se trataba de un libro que indicaba cómo hacer trabajos. Habían allí muchas invocaciones, distintos tipos de trabajos, ceremonias. Y nos sentamos en el living. Marcela se puso a leer en voz alta, mientras nosotras nos burlábamos de estas situaciones. Cada vez que ella iba relatando y diciendo los pasos que debían seguirse, nosotros nos burlábamos, jugábamos, nos reíamos. Había muchas palabras que no sabíamos qué significaban porque estaban en latín. En un momento, cuando estaba leyendo una de esas invocaciones, el foco del living, que tenía un cable largo, la casa era un tanto alta, comenzó a oscilar como un péndulo de un lado al otro y a moverse cada vez más. Nosotras mirábamos con asombro lo que estaba ocurriendo. Se movía tanto y oscilaba tanto que en un momento dio contra el techo y el foco se rompió. Yo di un grito, al igual que mis amigas, asustadas por supuesto, y salimos corriendo a la habitación. Mis amigas venían por detrás mío, así que al entrar todas en la habitación nos encerramos allí. Nos preguntábamos nosotras qué había sido eso. Era algo increíble, imposible de que ocurriera sin que alguien lo provocara. Casi de inmediato de entrar a la habitación comenzamos a escuchar un ruido muy fuerte, como si golpearan las paredes, y además como si caminaran por toda la casa. Escuchábamos constantemente los ruidos en el piso, como si alguien estuviera caminando, y luego los golpes. Comenzamos a asustarnos. Pensábamos en qué podía ser.
de solo estar, la puerta de la pieza se abrió como si le hubieran dado una patada. Se abrió de un golpe y quedó abierta. Aquella habitación era muy grande. Ninguna de nosotras se animó a levantarse para cerrarla, porque estábamos en la cama. Y sucedió que comenzamos a escuchar como un lamento muy grave. Yo me sentía muy insegura de ver la puerta abierta y escuchábamos un sonido muy grave, como un lamento. Asustada de que alguien pudiera entrar, me bajé muy rápido de la cama, fui para cerrar la puerta y cuando estaba a punto de hacerlo, me apareció de frente a la puerta una mujer muy anciana, con los cabellos completamente blancos y los ojos oscuros, sin brillo. Pegué el portazo, pero la puerta rebotó y se abrió de nuevo. Me metí en la cama mientras mis amigas gritaban desesperadas y lloraban con muchísimo miedo. Yo sentía, por supuesto, mucho más miedo que antes en ese momento. Mirando hacia la puerta me di cuenta que esta aparición, esta mujer, ya no estaba allí. Escuchábamos, por momentos, que alguien caminaba y que venía en dirección a la puerta de la pieza. Y se paraba justo antes de llegar. Cuando creíamos que no pasaba nada, porque había pasado ya una media hora, vimos la figura de una persona cruzar por la puerta de un lado al otro. Y sentimos mucho miedo. Cuando esta persona cruzó, invadió la habitación un frío extremo. Los golpes que escuchábamos antes eran cada vez más fuertes y eran toda la casa. De repente la aparición se mostró de nuevo frente a la puerta de la habitación, pero esta vez, cuando esta mujer se plantó frente a la puerta, la luz disminuyó casi hasta apagarse, como cuando hay baja tensión. Y muy lentamente esta mujer caminaba hacia adentro de la habitación, muy lentamente. En un momento, entre los gritos y los llantos de mis amigas, yo vi cómo esta aparición se desvanecía. Y entonces comenzaron a pasar algunas cosas. Por ejemplo, yo estaba sentada con los pies encogidos y de espalda a la pared. Y de pronto fue como si de un tirón nos corrieran la cama, ¿sí? La cama se movió casi 1 metro, se retiró de la pared. Y yo casi caigo al piso. No sé cómo explicar la desesperación que sentí en aquel momento. Me sentía vulnerable. Sentía que alguien me iba a tomar de la espalda o del cabello o de las piernas, porque la luz no volvía. Había muy poquita luz. Después a Marcela, que fue a la que más la molestaron, es ella la que tenía el libro, comenzaron a tirarle del cabello varias veces. Se descuidaba y le tiraban de un lado y luego del otro, pero no veía absolutamente a nadie. Estaba desesperada, al igual que todas nosotras, y no paraba de llorar. Fue cuando nos dimos cuenta entonces que lo único que podíamos hacer era ponernos a rezar. Y así lo hicimos. Entre todas, con muchos problemas, porque tratábamos de rezar y algunas lloraban, gritaban porque escuchábamos ruido, porque le volvían a tirar el pelo a mi amiga. Y nos pusimos a rezar fuerte. Lo último que sucedió fue que a una de mis amigas le pusieron la mano en el hombro y al darse vuelta vio la figura de esta mujer. La vimos todos en realidad. Y otra vez desapareció en la oscuridad. Un rato después continuamos rezando y comenzaron a disminuir los ruidos y no volvimos a ver aquella aparición. Llorábamos, estábamos muy nerviosas y no sabíamos qué hacer. Se hizo muy tarde y, asustadas y viendo que ya no ocurría más nada, decidimos salir
de la casa, por supuesto, para no pasar el resto de la noche allí. Bueno, el resto de la noche en realidad lo pasamos fuera de la casa hasta que amaneció y pudimos sacar nuestras cosas para volver a Tucumán. En nuestros hogares, en nuestras casas, durante un tiempo nos pasaron cosas increíbles, no tan fuertes como en aquel momento, pero cada una de nosotros experimentó una experiencia distinta. Yo, por ejemplo, me desperté como a las 4 de la mañana. Yo duermo sola en mi habitación. Me desperté como a las 4 de la mañana porque sentía algo extraño y vi que la sábana con la que estaba tapada era como si me la fueran sacando muy lentamente hasta caer al piso. Y vi cómo la sábana voló como si alguien la llevara arrastrando. Fue suficiente para que sintiera un miedo. Comencé a llamar a mi mamá, prendí la luz y a partir de aquella noche no volví a dormir sola. Me acostaba con mi hermano en la habitación de él. Hasta que un tiempo después, el hermano del abuelo de Marcela, que había escuchado todos los comentarios que había hecho ella en su casa, nos llamó y nos contó que aquel libro era un libro cuyos hechizos o cuyos trabajos se detallaban allí eran bastante fuertes. Este señor también era curandero y él nos reunió a todas en una sesión en la que hizo algunas cosas como sahumarnos, como prender algunas velas, algunas oraciones que nosotros no entendíamos. Lo hizo en una sola oportunidad, una noche de viernes. Estuvimos casi 3 horas con él en aquel lugar y a partir de aquel momento dejó de ocurrir, pero nos advirtió de que no tomáramos nuevamente aquel libro y que no nos burláramos mucho menos de las cosas que allí decían, porque los espíritus que se convocan a través de esos trabajos eran espíritus muy fuertes, que a nosotros nos había tocado algo leve. Aquella fue mi primera y única experiencia con lo paranormal. Ojalá nunca vuelva a sucederme nada, pero la verdad es que no tan solo me hizo creer en que estas cosas realmente ocurren, sino que, como nunca, sentí un terror supremo, algo que jamás había sentido en mi vida.